buenas tardes y bienvenidos. Hoy, aunque algunas caras se me hacen conocidas, hoy cambiamos un poco de tercio. Recordaos que terminamos ya el ciclo sobre cuando los vascos se hicieron universales y hoy, en realidad, la conferencia con la que vamos a contar hoy pertenece al ciclo Pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa, que solemos organizar todos los años el Koldo Michelena junto con la Asociación de Historiadores Miguel de Aramburu. Por las vicisitudes que todos más o menos conocéis, la dichosa pandemia, pues a partir de marzo se cortaron o se suspendieron todas las conferencias previstas y esta estaba prevista para junio, pero no se pudo impartir. Además, la que correspondía motu propio este mes, que era la de octubre, pues finalmente el conferenciante declinó la invitación, precisamente por los motivos del COVID. Y entonces, pues, quien nos acompaña hoy, que también es miembro de la asociación, así que no hubo ningún problema, pues se prestó a cambiar la charla que le correspondía a junio ahora. Con nosotros está Iker Etxeberria Jon, él es doctor en Historia, recientemente, hace un año, se doctoró precisamente con una tesis sobre las mujeres en el siglo XVIII, bajo la dirección de Alberto Angulo, al que también hemos tenido aquí. Y pues ha hecho una estancia, por ejemplo, durante ese proceso en México, donde ha encontrado bastante información también que supongo que hoy nos aportará. Ya cuenta con un libro, supongo que el siguiente será fruto de su tesis doctoral, o eso espero. Y también cuenta con algunos artículos ya publicados, o sea que es una joven promesa ya realizada, digamos. Pues sin más, hoy nos va a hablar precisamente de las mujeres, de su importancia a nivel social, a nivel intelectual, en la sociedad vasca del siglo XVIII. Y sin más, y agradeciéndole su presencia, pues le doy la palabra. Mila esker, Álvaro. Arratsalde-on. Buenas tardes a todas y todos. Espero que se me entienda con la mascarilla, ¿no? Se oye bien. Se oye bien, ¿verdad? Vale. Mi intención en el día de hoy es trasladaros un capítulo de mi tesis doctoral, una parte de mi investigación que he desarrollado en los últimos 4 años, de manera muy breve, muy sucinta y empleando, digamos, un tono quizá más divulgativo del que estamos habituados a utilizar en la universidad. ¿Quién no es aquel? Vale. Como estoy sano en principio, me la voy a quitar. Como decía, mi intención es trasladaros una parte de mi investigación y lo que pretendo hacer básicamente es un breve repaso a la educación de las mujeres en la Guipúzcoa del siglo XVIII. Estamos condicionados en primer lugar por la documentación, muy escasa, lo vais a comprobar, y eso nos dirige de algún modo a prestar la atención en las mujeres de la élite, las que dejaron mayor rastro documental. Y sin más, sí, porque estoy pensando, pero bueno, sin más voy a intentar ser, como digo, lo más breve posible y meterme en harina ya. Antes de comenzar a hacer ese breve repaso a la educación en el siglo XVIII de las mujeres, vamos a ver un poco cuál es el modelo, ¿no? ¿En qué consiste esta formación? Voy a trasladaros unos puntos muy genéricos, ¿de acuerdo? Como digo aquí, un mínimo común denominador, entre paréntesis, ¿vale? Que es, digamos, común, de algún modo, para la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Y son educadas, en primer lugar, y esto hay que tenerlo bien presente,
para cumplir con los mandatos de género que llamamos. Básicamente, ¿qué consiste esto? Dicho pronto y mal, pues en aprender a respetar la tutela parental, ¿de acuerdo? Y si no es la parental, será posteriormente la marital. El principal objetivo de una mujer en los siglos XVII y XVIII, bueno, se le abren tres vías en la vida. Sería el casamiento, entrar en una orden religiosa y el peor de los escenarios sería la soltería. En Guipúzcoa y en el conjunto de Euskadi utilizamos un término muy significativo, que es el de nezkazarra, la mujer envejecida, ¿no? Y es en un tono peyorativo, de hecho, ¿no? Bien, ese es el peor de los escenarios para una mujer. Como digo, su educación estará dirigida a completar el camino, los dos caminos anteriores, el del desposado y el de la religión. Por tanto, su educación estará, como digo, circunscrita al ámbito familiar. Es ahí donde se formarán, serán sus madres las que básicamente las formen, y las formarán en una serie de saberes prácticos, y también morales, que serán la base para su posterior desarrollo vital. Y ese conjunto de saberes prácticos estarán orientados a satisfacer, como digo ahí, los trabajos productivos y los reproductivos, que no son la misma cosa, ¿de acuerdo? El trabajo productivo, por decirlo pronto, sería todo aquel que, bueno, genera un rédito económico, y el reproductivo es todo aquel trabajo que nos cargamos a la espalda en casa, por ejemplo. Pues hay que comer, ¿no? Hay que preparar los alimentos. A día de hoy tenemos que ir a hacer la compra. Antiguamente se reparaban las ropas, se cuidaban de los mayores, de los pequeños y demás. Toda esa carga la asumían las mujeres en los siglos XVII y XVIII y en gran parte de nuestro día, obviamente. Bien. Y por último, ese mínimo común denominador lo completa el catecismo católico. O sea, esto es básico, fundamental. La religión católica es un bastimento moral imprescindible para la educación, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, este bastimento moral también estará dirigido a el desarrollo de una moral sexual muy concreta, muy constreñida, porque tenéis que tener en presente que la sexualidad de las mujeres no les pertenece, pertenece a la casa entendida en su sentido más amplio, ¿no? La familia, el conjunto familiar, que serán los que de alguna manera custodien la sexualidad y la virginidad de las mujeres. Algún autor guipuzcoano acertadamente lo llegó a llamar la segunda dote, ¿de acuerdo? Dicho esto, el modelo o el prototipo, el principal referente de los siglos XVI, XVII para las mujeres es el de la perfecta casada de Fray Luis de León. Tienen que ser excelentes esposas, ¿de acuerdo? Para eso son educadas principalmente. Sin embargo, si hablamos de educación, también tenemos que hacer referencia a las diferencias socioeconómicas, porque como acertadamente también explicaba en la conferencia pasada, se explicaba que la construcción de los géneros en los siglos modernos no dependían tanto de discursos naturalistas y demás, posteriormente se van a desarrollar y lo vamos a ver. Las construcciones de las identidades también se basaban principalmente en las diferencias sociales, socioeconómicas, es decir, que esto se refleja de algún modo en la educación. Y las diferencias socioeconómicas son fundamentales para comprender la educación de unas y de otras. Aquí sí que hay una brecha y se abre una brecha fundamental, porque nosotros lo que entendemos por educación, esa formación escolar, por así decirlo, en los siglos modernos son muy pocas las que recibirán esta privilegiada educación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el estatus social, las diferencias socioeconómicas es un elemento fundamental para entender la educación femenina en los siglos XVII y XVIII de Guipúzcoa. En Guipúzcoa y el resto de Europa, por supuesto.
Y esto es importante porque, como os digo, si ellas son educadas sobre todo para, de algún modo, ordenar o dirigir la casa, dirigirla en el día a día, no es lo mismo que sean educadas para ejecutar esos trabajos o dirigirlos. Es decir, dirigir a la servidumbre o diferentes empleados y empleadas que estarán al servicio de, en este caso, la señora de la casa, que dirigirá las labores diarias, ¿no? En cambio, las menos privilegiadas, que es la mayoría, tendrán que ejecutarlos ellas mismas, ¿no? Bien, y las más privilegiadas, las mujeres de la élite, ¿qué formación reciben? Bueno, en realidad es una formación que nosotros consideraríamos básica a día de hoy, ¿no? Lectura, escritura, quizá cierto refinamiento consecuente con su estatus social, y ya entrado el siglo XVIII, pues francés, que se afianza como idioma universal sustituyendo al latín, y tenemos y contamos con bastantes ejemplos en la Guipúzcoa de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Pues Catalina Vélez de Guevara, la condesa de Oñate, Ana María de Soroa, que es natural de Usurbil, la marquesa o las marquesas de Montehermoso y demás, ya avanzado el siglo XVIII, ¿no? Eran educadas por institutrices o profesores, por así decirlo, o maestros en sus propias casas, y también eran enviadas a órdenes religiosas, a conventos que proporcionaban o que tenían un cierto prestigio en lo que a la educación de las mujeres se refiere. En el caso vasco destacan el convento de la Compañía de María de Tudela y el de Santa Clara de Bayona. Ahí es donde la élite enviaba a sus hijas, normalmente, sobre todo la élite guipuzcoana, a educarlas. A pesar de estas mujeres que os he mencionado, en el periodo hay que tener en cuenta también que existe un gran rechazo, un rechazo popular, a las mujeres cultas, las llamadas preciosas, de la Francia de Luis XIV. Es decir, que se dirigen críticas voraces a pedantescas damas, como las llamarían en la época, que son tachadas de sabidillas por sus altos conocimientos culturales, ¿de acuerdo? Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en la culta Latiniparla de Quevedo o las Preciosas ridículas de Molière. En sus obras se refleja esta crítica voraz hacia estas mujeres cultas. Y, sin embargo, en este siglo XVII se desarrollará también lo que conocemos como la querella de las mujeres. ¿Y en qué consiste? Básicamente, y esto lo explico porque tiene su importancia. En la querella de las mujeres del siglo XVII, lo que se está debatiendo, en los salones de Francia sobre todo, es si las mujeres tienen idéntico entendimiento o capacidad intelectual a los hombres. Esto en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Hace 400 años, se estaba discutiendo si las mujeres tenían o no la misma capacidad intelectual que los hombres. Y este debate es importante porque en realidad las tesis que defienden el igual entendimiento entre hombres y mujeres irán ganando espacio en el debate y a partir de ahí se irán desarrollando diferentes series de proyectos y demás, ¿de acuerdo? A lo largo de las próximas centurias. Y voy a Guipúzcoa y os voy a ofrecer una serie de datos que ahí os señalo abajo de la diapositiva. Porque, por ejemplo, en 1721 las Juntas Generales de Guipúzcoa se esfuerzan por extender una red pública de escuelas, de maestros, mejor dicho, contratados por los diferentes municipios. Y si bien esto ocurre en 1721, ya a finales del 18, o sea, a finales de esa centuria, décadas más tarde, contaremos en el conjunto de Guipúzcoa del País Vasco actual, 56 escuelas municipales que albergaban a 2.280 alumnas. ¿Los datos son buenos? ¿Son malos? Depende. Si los comparamos con el conjunto de Castilla, las tasas de escolarización son mayores en el norte peninsular que en el resto de la península.
Ahora bien, en Castilla los datos son aproximadamente 11,9% de escolarización de niñas que iban a la escuela. ¿Con qué datos contamos estadísticos en el País Vasco? Con ninguno, salvo un ejemplo estudiado, que es el de la Escuela Pública de Bilbao. Porque en Bilbao, en 1732, se abre la que podríamos considerar la primera escuela para niñas en la historia del País Vasco. Y a esta escuela acudirá el 36% de las niñas de la villa, ¿de acuerdo? Obviamente hay un gran absentismo escolar y, sin embargo, bueno, pues es el primer pasito, ¿no? Ese año de 1732 es importante. Como digo, a esta red de escuelas o protoescuelas que se va desarrollando a lo largo del siglo XVIII, su mayor impulso se lo debemos a una ley, a una real cédula de Carlos III, etcétera. No voy a entrar ahí, pero quiero decir que a lo largo del XVIII se va desarrollando esta red de maestros por todo el País Vasco. Pero en 1732, en el mismo año, o a la vez que en Bilbao se abre su escuela pública para niñas, ocurre lo siguiente. En Guipúzcoa, una beata llamada Clara de Berroeta funda sobre un pequeño edificio municipal de la villa de Vergara la Soledad de Vergara, que es una especie de escuela municipal, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis. La titularidad de la escuela de la Soledad de Vergara pertenece a la villa de Vergara. Bien, ya por aquel entonces esta escuela, esta institución, mejor dicho, se tendrá por una institución para distinguidas damas, donde acudían algunas damas o hijas de la élite del lugar y por las mañanas, tardes, acudían también a alumnas procedentes de la villa, ¿no? Que no estaban en régimen de internado dentro de la institución. ¿Qué ocurre? Que surgen los problemas. No voy a entrar en ellos, no os voy a aburrir con ello, pero nacen una serie de problemas en torno a la institución, sobre todo a su gestión, y entonces la villa de Vergara decide intervenir. De manera que le encargará al padre Larramendi, no sé si os suena este nombre, pero se tiene como uno de los principales promotores del euskera, le encarga al padre Larramendi que redacte unas constituciones para esta Soledad de Vergara, ¿no? Con el ánimo de reformarla. Y gracias a esas constituciones y a los estudios posteriores que se han hecho sobre estas constituciones, conocemos un poco mejor en qué consistía esta educación de las mujeres en la Guipúzcoa del siglo XVIII. ¿Cuál es el modelo pedagógico? Bueno, pues yo lo tacho ahí de tradicional, para que se me entienda, ¿eh? O sea, tradicional, es consecuente con su tiempo, con su contexto. ¿Y qué conocimientos recibirán estas niñas? Pues catecismo, lectura, escritura, operaciones matemáticas elementales, algo de costura y de modales, ¿de acuerdo? Es algo básico, elemental, y que cuenta, sin embargo, con algún elemento novedoso, como es la enseñanza de canto y música. Ahora bien, con gran aprecio de las cosas del cielo, como lo dice el propio Larramendi, o lo redacta, y alto desprecio de las del cielo, ¿vale? Y esto llama mucho la atención, porque siendo Larramendi el principal promotor o uno de los grandes impulsores en la historia del euskera, escribirá lo siguiente: ni hablarán otro en lo común ni con sus maestras entre sí. Se refiere al castellano. Solo hablarán castellano. Está terminantemente prohibido que hablen el euskera. El euskera lo hablaba el 100% de la población guipuzcoana. El castellano se estima que no, en torno a un 10% era bilingüe, más o menos. ¿Y por qué apuesta Larramendi por el castellano? Pues porque abre las puertas del imperio. Es el lenguaje del trato preferencial y eso es lo que le interesa. Porque, como digo, ya se tiene por una escuela para distinguidas damas. Bueno, a pesar de todo, va a pasar de diapositiva, pero no. A pesar de todo, estas constituciones serán rechazadas por la propia Clara Berroeta, que tiene voz y voto en todo esto.
y los problemas no se solventarán. Entonces la institución irá decayendo poco a poco hasta que, con ánimo de reanimarla, el propio Ayuntamiento de Vergara decide encargarle a otro célebre jesuita del periodo, al padre Calatayud, que en 1751 redacta unas nuevas constituciones. Bien, tampoco voy a entrar en ellas, pero si aporta algo el padre Calatayud como algo novedoso es su rechazo a los castigos físicos, por ejemplo. Eso es muy novedoso para el periodo. Apuesta por el canto y la música en la línea del padre Larramenti, que es un elemento muy novedoso del 18, esto hay que subrayarlo. Y el problema principal que él observa es en la dirección del centro. Él dirá lo siguiente, ¿no? Después de tantos años sin un gobierno adecuado y teniendo conciencia de que el seminario se podía perder por capricho de mujeres, es decir, por las disputas entre Clara de Berroeta y sus compañeras, se reglamentará que hubiera un director nombrado por el obispo. Es decir, lo que el Calatayud propone a la Villa de Vergara es que la jurisdicción o la propiedad de la Soledad de Vergara pase al obispado, y cosa que ejecutará de hecho de inmediato la Villa de Vergara. Bien, de este modo, y creo que lo he señalado antes, junto a las escuelas de Bilbao, la Soledad de Vergara es la primera institución educativa femenina, no solo en la historia de Guipúzcoa, sino de todo el País Vasco, 1732. ¿Qué ocurre? Que en el mismo año, 1732, surge otra institución donde los vascos y las vascas tendrán mucho que decir. Pero para ello nos vamos a tener que ir miles de kilómetros al otro lado del Océano Atlántico, a México. Esta es la Soledad de Vergara, por cierto. Esta es la pequeña escuela, la primera pequeña escuela en la historia de Guipúzcoa y del País Vasco. Y nos vamos, como digo, a México, porque ahí la élite minera y comercial, que son vascos, de la Ciudad de México, de la capital del Virreinato de Nueva España, funda el Real Colegio de San Ignacio, también conocido como Colegio de las Vizcaínas. Vizcaínas en el periodo es sinónimo de vascas. ¿Y cuáles son, como digo, sus principales promotores? Esa élite minera y comercial. Son la yed de la yed. En la Ciudad de México controlan el comercio, el galeón de Manila, el comercio, esa especie de comercio global que nace por el periodo y demás. Son grandísimas, de verdad os lo digo, grandísimas fortunas. Y son los que controlan, junto a montañeses, junto a actuales cántabros, el consulado de comercio de la Ciudad de México. También se reparten la alcaldía, se reparten el puesto de virreyes, etcétera. Tenemos una gran presencia de vascos en la Ciudad de México durante el periodo, y no son unos cualquiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues según el mito fundacional, un acaudalado general paseaba un día por la Ciudad de México, repartía limosnas y le llamó la atención que encontrase a una niña rubia de ojos azules. Y eso parece ser que le conmovió, y preguntándole de dónde era, se sorprendió escuchando a la niña decirle: yo soy vasca. Y ahí se conmovió, dijo: ¿cómo? Que una vasca está, sangre de mi sangre, por así decirlo, una vasca está pidiendo limosna aquí en la Ciudad de México, esto no puede ser. Y decide fundar el Colegio de las Vizcaínas. Ese es el mito fundacional. Lo que en realidad hay detrás es lo siguiente: que esa élite minera y comercial estaba muy bien ensamblada, digamos, y muy bien relacionada entre sí a través de la Cofradía de Aránzazu. Como veis, también os sonarán Cofradía de Aránzazu, Colegio de San Ignacio, esos símbolos de la cultura guipuzcoana, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son estos de la Cofradía de Aránzazu? Porque no son unos cualquiera. Como digo, es esa élite, bien, pero es que, primero se constituyen como Hermandad de Aránzazu, finales del siglo XVII, y ya en el 1729 consiguen el amparo de la corona. El amparo de la corona significa que ellos
de algún modo logran salirse de la jurisdicción de la Iglesia. Es una cofradía laica, ¿de acuerdo? Es decir, la Iglesia no tiene nada que decir respecto a las acciones que puedan llevar a cabo estos cofrades vascos, porque son vascos y navarros en este caso. De manera que empiezan a construir, junto a sus amigos también al otro lado del Atlántico, del País Vasco, una especie de gran proyecto atlántico, ¿no? Un proyecto de envergadura atlántica. Se hermana con la cofradía que los vascos tienen en Madrid para de alguna manera intentar acercarse al favor del rey y demás, en 1729, y 3 años después de ese hermanamiento entre cofrades vascos o vascos asentados en la Villa de Madrid, en la corte, y cofrades mexicanos, 3 años después deciden levantar este colegio en México, porque ya cuentan con un respaldo en la corte, en la capital, para plantear y promover su gran proyecto. Un proyecto que costará alrededor de 400.000 pesos. Eso en reales castellanos del periodo son 8 millones. Y 8 millones son una locura de dinero. Es una barbaridad, os lo aseguro. ¿De acuerdo? Y por destacar algunos nombres propios que a día de hoy forman parte de... Bueno, son una institución en el propio colegio de las vizcaínas. Podríamos mencionar a Manuel de Aldako, que es de Oiartzun, y era prior del Real Tribunal del Consulado de México, comprador de platas, mercader, bueno, uno de estos grandes potentados del periodo. Ambrosio de Meave, que es de Durango, y gran promotor de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País cuando se fundará algunos años después, porque, como digo, a esas dos patas que acabo de mencionar, la Cofradía de San Ignacio en Madrid, donde los vascos están de alguna manera haciendo lobby, entre comillas, en Madrid, y a los mexicanos se les agregará una tercera pata avanzado el siglo, que es la vascongada. Y ya iremos viendo de qué manera. Pero de alguna manera estos 3 nódulos se van uniendo y apoyándose mutuamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrolla, como digo, la fundación? Bueno, en 1753 Fernando VI aprueba las constituciones del Colegio de las Vizcaínas. Gran parte del negocio lo lleva a cabo los vascos asentados, como digo, en la Corte de Madrid, los cofrades de San Ignacio. Se enfrentan a una serie de disputas porque la Compañía de María, la misma que tiene en Tudela un importante convento, en México está intentando hacerse con el proyecto. Ellos están construyendo la fábrica, el edificio principal, ¿de acuerdo? Le llaman la fábrica. Y mientras tanto, la Compañía de María, intenta de alguna manera apropiarse del proyecto. Les hacen suculentas ofertas. Oigan, déjense de estresarse con este proyecto, yo les pago y lo dejamos así y nos arreglamos el negocio. Ellos lo rechazan, evidentemente. Desde Roma, desde el Vaticano, obviamente surgen problemas porque, como digo, estos habían logrado de alguna manera desvincularse de la Iglesia Católica, de su jurisdicción, y pretendían hacer lo mismo con su colegio. Bien, finalmente, en 1763, el Papa también reconoce las constituciones del Colegio de las Vizcaínas, de manera que se convierte en el primer colegio laico fuera o que nace al margen de la jurisdicción eclesiástica en toda la historia de todo el continente americano. Es el primer colegio laico en la historia de América y es un colegio para niñas vascas, porque esto no lo he preguntado, pero es que es para niñas vascas. En sus constituciones se deja bien claro, solo las hijas y descendientes de vascos y navarros entrarán en primer lugar en este colegio y en segundo lugar las descendientes de españoles, ni mucho menos naturales o indígenas de América y de México. Es un colegio elitista y excluyente. Posteriormente, en 1792, hacen una ampliación donde sí que ofrecerán educación para las niñas del lugar, para las naturales del Valle de México. Y esa educación correrá a cargo de las
alumnas más avanzadas, no de las maestras, sino que las alumnas en sus últimos años tendrán que ejercer el rol de profesoras con las más pequeñas del lugar. Y como digo, mira, me iba a saltar algo, pero no, es que me apetece leerlo. Para que veáis cuál era la mentalidad de estos vascos, que en medio de todas estas disputas, lo que le llega a escribir Aldako a Meave. Le dice: Ambrosio, le escribe en una carta, por lo que a mí toca, están en pleno follón, digamos, ¿no?, con el levantamiento del colegio. Dice: Ambrosio, por lo que a mí toca, no se hablará más sino con la corte y a Roma de todo. Es decir, todo este negocio lo vamos a llevar en la corte y en Roma, y el resto no le vamos a escuchar. Habla sobre todo de las injerencias de la Compañía de María que se quieren apropiar del proyecto. Y si saliésemos deslucidos, pegarle fuego a lo que nos ha costado nuestro dinero. Es decir, uno de los grandes fundadores del Colegio de los Vizcaínas estaba dispuesto a pegarle fuego a todo antes que entregárselo a la Compañía de María. ¿De acuerdo? Y como digo, costó una fortuna. Bien, ¿cuál es su modelo pedagógico? Muy sencillo. Es lo que he tachado antes de tradicional. Es en modelo en clausura, es decir, estaban internadas, catecismo, lectura, escritura, operaciones básicas y labores propias de su sexo, costura y demás. Es un modelo prácticamente idéntico al que hemos visto para Vergara. ¿De acuerdo? Son del mismo año, son consecuentes con su periodo. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí os dejo unas imágenes, no sé si verá con el ratón. Aquí estaría la antigua capilla de los cofrades vascos en la Ciudad de México, en una de las iglesias más antiguas, la de San Francisco, la Ciudad de México. Este es uno de los patios del colegio. Esta imagen corresponde al siglo XIX, principios del XX, de una de las aulas. Y aquí, como veis, lo voy a ampliar, si se puede. A ver, aurrekoa, urrengoa ez. No se puede, ¿no?, ampliar. No. Vale, no se puede. Bueno, pues en esta plaquita está el famoso Hirurak Bat, porque cuando surja o nazca la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, la primera institución, sociedad ilustrada en la historia de la monarquía hispánica, que nace aquí en Guipúzcoa, como digo, esa tercera pata se unirá con sus, digamos, paisanos en México y en Madrid. Y la sede de la Vascongada en México estará en el Colegio de las Vizcaínas, porque los mismos que promueven el Colegio de las Vizcaínas, los miembros de la Cofradía de Aránzazu de la Ciudad de México, son los que van a engordar las listas de socios de la Vascongada. Gran parte de los proyectos que la Vascongada desarrolla en Guipúzcoa se debe a la plata mexicana, a la plata de estos socios que viven en México. Sin su apoyo financiero hubiese sido imposible, por ejemplo, fundar el famoso Seminario de Nobles de Vergara. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo una lista, pero claro, la quería ampliar, pero no se va a poder ver. Bueno, una lista de los donantes en sus primeros años, etcétera, para la obra del Colegio de las Vizcaínas. Aquí veis la fachada. Y aquí tampoco se va a poder ampliar, pero es que es una faena. Pero este pequeño recuadrito, que parece una cara con una boca abierta, ¿no? No sé si se aprecia. Este es el Colegio de las Vizcaínas, que está en el extremo de la antigua Ciudad de México. Toda esta parte es un ensanche posterior del siglo XIX. El México original, la antigua Tenochtitlán, es todo es este cuadrado rectángulo que veis aquí. Este espacio es la Plaza del Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo. Y veis el tamaño que tiene el Zócalo. ¿Y el Colegio de las Vizcaínas? Bueno, el Colegio de las Vizcaínas es uno de los edificios más grandes y monumentales que quedan aún a día de hoy en pie en la Ciudad de México. Y como digo, todo esto lo tenemos que descartar porque es un ensanche sobre la antigua laguna que se desecó y demás. La mitad de los edificios por eso están hundidos. Bien, volvemos a Vergara. Volvemos a Vergara y volvemos a la Soledad, ¿de acuerdo? Porque la Soledad por estos años la hemos dejado en 1751 con las constituciones del padre Calatayud, languidece. ¿Pero qué ocurre? Milagro. Que una tal Magdalena de Goizueta, que es donostiarra, hereda una fortuna de su padre
que era factor de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Aquí podemos también explayarnos sobre los vínculos de la ciudad de San Sebastián y Guipúzcoa con el comercio venezolano, americano y demás. No lo voy a hacer, pero bueno, Magdalena de Goizueta, esta chica, recibe un dineral, una gran herencia de su padre, y ella, cuando mueren sus padres, que es muy pequeña, sus familiares la ingresan en el convento de la Compañía de María en Tudela. Bueno, cuando a la edad de profesar, con 16 años, Magdalena de Goizueta lo que decide es fundar un colegio de la enseñanza, que es como se le llamaban a los colegios o los conventos de la Compañía de María en la época, ¿vale? Decide fundar un colegio de la enseñanza en Vergara sobre la Soledad, ¿de acuerdo? Sobre la institución que languidece, dice: yo le voy a inyectar toda mi fortuna para levantar una nueva institución que forme parte de toda la red que tiene la Compañía de María por Francia, España, y que se está expandiendo por América, ¿de acuerdo? Y aquí vuelven a nacer las disputas entre Compañía de María, élites vascas ilustradas, que ya por estos años ya podemos empezar a considerarlas como ilustradas, y veremos de qué modo. Bien, el modelo que propone la Compañía de María, el Colegio de la Enseñanza, es catecismo, la lectura, la escritura, operaciones matemáticas básicas, costura, modales y todo género de labores. No cambia nada sobre lo que hemos hablado. En cambio, el paradigma de la educación, no solo de hombres, sino también de mujeres, comienza un poco a cambiar con la llegada de los ilustrados vascos, con la llegada de la Ilustración. ¿Qué ocurre? ¿Cómo nacen las disputas? Bueno, como digo, tenemos a la Compañía de María intentando establecerse en Vergara, ¿de acuerdo? Vergara no es un lugar cualquiera para los ilustrados guipuzcoanos y vascos, porque es ahí donde van a levantar su seminario de nobles, su principal institución educativa, la que tanta fama les dio. Pero mientras tanto está ocurriendo todo esto. Y lo que ocurre es lo siguiente, que en 1774, la Vascongada se funda en el 65, en 1774 el Consejo de Castilla, que recibe los informes sobre el establecimiento de la enseñanza en Vergara y demás, le pide a la Vascongada y también al corregidor de Guipúzcoa, en este caso, al obispo de Calahorra y demás, que den su opinión sobre este establecimiento. Es decir, la corona quiere informes, quiere información, a ver qué pide opinión. Y es la primera vez en la historia de la Vascongada que es requerida por la corona para algo, para lo que fuere. Es la primera vez en su historia. Por tanto, el conde de Peñaflorida, el famoso conde de Peñaflorida, director y fundador de la Vascongada, considera, y esto se puede leer en su correspondencia, considera que es un momento trascendental en la historia de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Peñaflorida está emocionado, de algún modo, y empieza a elaborar una serie de informes. Informes que se van a votar entre los socios de la Vascongada. Se abre un periodo de discusión y plebiscitario dentro de la Vascongada, donde empiezan a aflorar en realidad todas las opiniones monásticas y sobre todo antimonásticas de muchos de sus socios. Son, como los llaman despectivamente, enemigos declarados de la ropa negra. Son, como digo, personajes que están descontentos con la educación que han recibido sus hijas, porque esta élite es la que ha enviado a sus hijas a la Compañía de María de Tudela, los que han enviado a sus hijas a Bayona, y vuelven después de años en el convento, como dicen ellos, encogidas, con apenas 4 rudimentos sobre escritura, operaciones básicas y demás. Vuelven encogidas para el mundo, etcétera. Esa es su crítica, ¿no? La crítica de los ilustrados. Tienen un debate bastante gordo, se mueven una serie de informes, etcétera. Las discusiones duran 2 años, hasta que los socios de la Vascongada de algún modo cierran filas en torno al llamado informe E. O sea, hay uno A, B, C, D y E.
Hasta el quinto informe no se ponen de acuerdo. Y este quinto informe está inspirado sobre todo en uno de los ilustrados más célebres en la historia de la monarquía hispánica, que es Pablo de Olavide, limeño, nacido en Lima y socio también de la Vascongada. Insisto, la Vascongada es la primera institución ilustrada en la historia del país, no solo del País Vasco, sino de toda la monarquía hispánica. Y es Olavide el que de alguna manera ofrece una visión más clara e influye más en sus colegas socios dentro de la Vascongada. De todas formas, no sé si voy a entrar en qué es lo que pide o no, o qué reclama Olavide, etc. Lo que sí voy a deciros es que es curioso, pero en ese informe E, que es el que elevan a la corte los socios de la Vascongada, esta es nuestra opinión, de alguna manera intentan colar la permuta de su seminario de nobles, el que están levantando en Vergara. Estamos en el año 1775 y lo van a abrir en 1776. Están a punto de abrir su centro en Vergara y ofrecen lo siguiente. Le ofrecen lo siguiente a la corona y a Magdalena de Goizueta. Le ofrecen, como digo, lo siguiente. Nosotros te damos el centro que estamos levantando en Vergara, que estamos acondicionando, mejor dicho, en Vergara, sobre el antiguo centro que la Compañía de Jesús tenía en Vergara, porque han sido expulsados, como 10 años antes, una década antes, los jesuitas son expulsados de la monarquía hispánica y sus conventos, monasterios y centros y demás son ocupados, entre otras cuestiones, para fomentar las luces, por así decirlo, ¿no? Los ilustrados vascos ocupan el centro de los jesuitas en Vergara y en ese edificio fundan su seminario de nobles. Bien, pues ellos proponen su canjeo. Si vosotros nos pagáis las reformas que hemos hecho en el edificio, nosotros renunciamos al edificio y ya estamos abriéndole las puertas a ocupar realmente el edificio que deseamos ocupar, que es el santuario de Loyola. Loyola está al lado de Azpeitia. Y estos son conocidos como los caballeritos de Azcoitia, es decir, ellos quieren establecer su centro junto a su casa. Y no es cualquier centro, es el santuario de Loyola, es la casa de San Ignacio. Como vemos, están en disputa los nombres de San Ignacio y demás. Esto en un plano simbólico es muy interesante, ¿no? Finalmente, Magdalena, obviamente, rechaza el informe de la Vascongada, no está de acuerdo con esto y todo queda, bueno, bertan behera geratzen da, todo queda en suspenso, ¿no? Y los vascongados se tendrán que buscar las castañas por su cuenta a partir de ahora. El modelo que triunfa, el proyecto que triunfa en este caso, es el de Magdalena de Goizueta y el de la Compañía de María. Pero, bueno, este es el centro de la enseñanza de Vergara, de la Compañía de María, que se levanta en el siglo XIX. Al principio ocupan otro edificio, luego construyen este edificio. Y como digo, antes de abordar qué hizo la Vascongada, cuando digo que fracasa su intento por, de alguna manera, apropiarse del proyecto que la Compañía de María quería establecer en Vergara, lo opuesto a lo que había ocurrido en México, vamos a ver un poco cuál es ese modelo de feminidad o de mujer que proponen o defienden los socios de la Vascongada, sobre todo guipuzcoanos, en este periodo. Es un modelo de mujer, bueno, basado en el de la perfecta dama destinada a ocupar un lugar destacado en el mundo, ¿de acuerdo? Desde este momento, nuevos estereotipos y roles de género serán debatidos para, como digo, la construcción de una nueva feminidad. Y el marqués de Montermoso, uno de los principales fundadores de la Vascongada, en los actos fundacionales de la Vascongada, en 1765, suelta un discurso que el propio Peñaflorida, o se le asocia a Peñaflorida, lo recoge, que se llama Discurso Filosófico Moral, la mujer, donde constata de algún modo, el marqués de Montermoso, la desigualdad de los sexos de la que deduce la distinta función social de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Aseverando la opinión generalizada
de la sociedad que no destina a la mujer ni a cosa que exija fuerza ni a reflexión, sino a que ejerza su tarea de esposa y madre. La principal tarea de una mujer es la de consagrarse a su tarea de madre y esposa. Y también de florecer o brillar en el trato social. Estamos hablando ya de un periodo donde se desarrolla la cultura del salón, ¿vale? Estas élites ilustradas le darán grandísima importancia a la cultura del salón, al trato social. En el caso de las mujeres, o a las mujeres, mejor dicho, se les pedirá de algún modo grandes conocimientos de canto y de música, lo que veíamos que ya desarrollaba Larramendi décadas antes. Bueno, pues esto a lo largo del XVIII será una constante. La maternidad se empieza a desarrollar o surge de algún modo, se reforma de algún modo la maternidad. El significado que la sociedad le ofrece a la maternidad en los ilustrados le dan un nuevo significado. También a la sensibilidad, porque la sensibilidad se tenía por algo débil, pero por algo también peyorativo. Sin embargo, estos ilustrados de algún modo, y esto estoy hablando de una forma muy esquemática, valorarán la especial sensibilidad de las mujeres, o empezarán a valorar la especial sensibilidad de las mujeres, también su debilidad física y moral, y también en parte racional, ¿no? Bueno, pues lo que hacen los ilustrados vascos también es denunciar su escasa formación, ¿de acuerdo? Y reclaman, como digo, esa mejora educativa para desarrollo de sus propias cualidades como mujeres y vivir así, y esto es importante, contenta en los límites que les prescribió la naturaleza. Aquí ya empiezan a surgir discursos de la diferencia, no tanto basados en las diferencias sociales, en las Sagradas Escrituras y demás, sino en discursos naturalistas, propios de la razón. Ellos, desde su lógica, ven que la mujer es inferior y es débil por causas o motivos naturales. Ya no se basan, como digo, en las Sagradas Escrituras, ya no son sus referentes. De alguna manera es un saber laico, diferente, pero que apuntala esa inferioridad también y debilidad, por así decirlo, femenina. ¿Cuál es su modelo educativo? Criar, en consecuencia con todo esto que os digo, criar buenas madres de familia y mujeres que por su sólida educación y virtud contribuyesen a la felicidad del mundo. Aquí hay un cambio fundamental. Ya no estamos hablando de Fray Luis de León y de la perfecta casada, de la perfecta esposa. Ahora tiene que ser una buena esposa y mejor madre. Como digo, la maternidad está sufriendo cambios, o el significado que le atribuimos a la maternidad por aquel periodo. Y también se entiende la formación femenina en clave universal, y esto son palabras de Olavide, por el atroz influjo y poderoso ascendiente que tienen sobre los hombres. Olavide lo que está exigiendo es que, o reclama, es que la educación de las mujeres es fundamental para el desarrollo de la sociedad, de la nación, porque las mujeres, si son cultas, si se comportan de una manera ejemplar, obligarán a los hombres, por ese atroz influjo que ejercen sobre ellos, les van a obligar a que se comporten también de ese modo. Porque es la típica crítica del periodo, la nobleza del periodo se tiene por ociosa y demás, ¿no? Entonces, si nosotros fomentamos la educación de las mujeres, por causa y efecto, los hombres serán mejor educados y eso contribuirá al desarrollo y la felicidad de la nación. Por ello también juzga, y esta es una idea muy novedosa para el periodo, o reclama que la educación de las mujeres corra a cargo del Estado. Eso es lo que reclama Olavide, que sea una educación pública. Os iba a leer un fragmento, pero me voy a extender. Es este fragmento, lo vamos a pasar, pero bueno, era un poco una idea redundante sobre todo esto que os estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y dicho lo cual, ¿qué ocurre? Volvemos a la Vascongada, a estos ilustrados. Como digo, su intento de apropiarse del proyecto que la Compañía de María desarrolló en Vergara, como fracasa,
estos ilustrados vascos se buscan la vida por su cuenta. Y esto se materializa en el Seminario Casa de Educación para Señoritas de Vitoria de 1783. ¿Qué es un proyecto? ¿Por qué queda en agua de borrajas? También fracasará. El objetivo, en consecuencia de todo esto que os he dicho, el objetivo fundamental del proyecto es criar buenas madres de familia, mujeres de su casa, etc. Y el modelo pedagógico, aquí ya entramos en algo completamente novedoso respecto a lo que hemos visto anteriormente. Y se resume del siguiente modo. Según idean los ilustrados vascos, para ese seminario destinado a la educación de las hijas de la élite, sus hijas, entre los 6 y los 9 años, estas niñas recibirían conocimientos o formación en doctrina cristiana, aprenderían a leer, escribir, punto de aguja y principios de baile. Entre los 9 y 12 redundan en la religión, profundizan en ella, en la lectura y la escritura, empiezan a recibir conocimientos de cálculo, ortografía, gramática castellana, rudimentos de francés, la importancia del francés, ya estamos rebasando prácticamente el siglo XVIII, costura, baile, música y algo de dibujo. Y entre los 12 y 16, historia sagrada, historia de España, geografía, labores de manos, música, bailes, ortografía, gramática castellana, francés, más dibujo y nociones sobre el gobierno de la casa. Tienen que ser las perfectas madres y las perfectas esposas. Una institución que ellos dicen en sus constituciones, las que elevan a la corte, porque tiene que ser aprobada por el rey, en la que dicen que estará abierta a todo el público, digamos, por así decirlo, a toda aquella mujer o familia que pudiese permitirse el ingreso. Sin embargo, por una instrucción secreta, sabemos que no pensaban cumplir con esto. Es decir, que a la corona le elevan una propuesta que es falsa. Ellos, en realidad, iban a pedir la limpieza de sangre, es decir, para acceder a esta institución, es decir, que tendrían que ser hijas de la nobleza. Era también una institución elitista, tal y como la proyectaron. Ahora bien, esto fracasa. Y esto fracasa en parte porque los socios de la Vascongada están volcados en su institución, en su seminario para niños de masculina de Vergara, por aquellos años. También fracasa porque los principales promotores, los que ponen el dinero, que son los mexicanos, ya cuentan con su institución en México, luego no les interesa tampoco invertir tanto dinero en una institución que ya han creado para sí. Y en todo ese contexto, el conde de Peñaflorida, y lo titulo El último gran sueño del conde de Peñaflorida, el conde de Peñaflorida, al tiempo que está contrayendo la enfermedad que lo va a matar, en el año 1785, desarrolla un plan. Y el plan es el siguiente. O sea, en el 85, y han pasado ya años desde su disputa con Magdalena de Goizueta y todo esto que os contaba antes, el conde de Peñaflorida todavía no se rinde. Está conspirando, y eso se lee en sus cartas, lo sabemos por su correspondencia, está conspirando para apropiarse de la enseñanza de Vergara, que todavía no ha abierto sus puertas, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es ese último gran sueño del conde de Peñaflorida? Establecer una comunidad, estas son palabras textuales del conde de Peñaflorida, establecer comunidades de señoras que no sean de monjas, como las que se ven particularmente en los Países Bajos y la Alemania, para que las que no aspiran a ser monjas y no tienen proporción para casadas, es decir, las que no aspiran a entrar en un convento, en una orden religiosa, y tampoco pueden permitirse un casamiento porque no tienen dote, tengan a lo menos un asilo honroso que les proporcione un cuerpo del Estado, en el cuerpo del Estado una clase distinguida y de estimación. Lo que Peñaflorida propone es realmente algo clasista y rompedor al mismo tiempo, algo inédito en la historia de la monarquía hispánica, que es crear una institución laica para mujeres, una agrupación laica para mujeres de la élite que de alguna manera no pueden permitirse acceder al matrimonio. ¿Por qué? Porque en realidad el matrimonio
sufre una grandísima presión económica. Las dotes se han disparado a lo largo del siglo XVIII y los nobles no pueden casar a todas sus hijas. No las pueden casar. Entonces tienen que casar a una o dos, pero igual 3 o 4 se quedan solteras y eso para ellos es una desgracia. De manera que en la misma carta el conde Peñaflorida dice: la desgracia mayor que puede ocurrir a una mujer es el haber nacido en el gremio de la nobleza. Bien, este es el último gran sueño que por supuesto no se va a materializar del conde de Peñaflorida. De manera que en 1799, solo 4 años después de que falleciese su fundadora, se abre la enseñanza de Vergara. Es decir, que Magdalena de Goizueta, la que puso toda su fortuna para abrir el Colegio de la Enseñanza en Vergara, nunca vio su sueño realizado. Tiene unos tintes dramáticos esta historia. Ahora bien, también os digo que la enseñanza de Vergara, que es heredera de la Soledad, sigue abierta a día de hoy, sigue ofreciendo educación para su comunidad. Es el colegio más antiguo, no solo de Guipúzcoa, sino del País Vasco. Del mismo modo que el colegio de las Vizcaínas aún hoy sigue o continúa abierto. Esto que os he señalado aquí, como consecuencias o conclusiones, tiene que ver con el hecho de que, me lo voy a saltar, lo voy a explicar muy rápido porque quiero finalizar ya, porque ya rayo la hora. Tiene que ver con el hecho de que, ante su fracaso, los ilustrados vascos deberán de desarrollar esa idea que tienen sobre la educación de las mujeres, imbuida o mezclada o alimentada por nuevos paradigmas y demás, al calor de ese hogar reformado, ¿no? Es decir, que se desarrollará intramuros. No surgirán, al menos de momento, instituciones que vayan un paso más, ¿no? Tenía aquí el ejemplo escrito por Isidoro Morales para educar a Juanita Mazarredo, la hija de uno de los mayores personajes o más importantes de la Vascongada y también de la corte de aquellos años. En fin, lo vamos a saltar. Aquí tengo una serie de ejemplos también sobre bibliotecas particulares, es decir, estas hijas educadas en estas casas, a qué libros acceden, ¿no? Y se ve, obviamente como no lo puedo ampliar, pero se ve con el transcurso de los años una evolución, un cambio, ¿de acuerdo? Aquí esto es más de lo mismo, son bibliotecas particulares que yo he estudiado donde se aprecia cómo las élites van adquiriendo una serie de obras dirigidas a la educación de sus hijas y cómo se da una evolución desde principios del siglo XVIII hasta finales de la misma centuria, cómo surge esa evolución, ¿no? Y hay una mayor preocupación por educar a las hijas y demás, y en base a nuevos conocimientos, etcétera. De manera que, ya para finalizar, podríamos decir que al ritmo de estas disputas, o en el mismo contexto, los cánones y roles femeninos irán mutando a lo largo del siglo XVIII, ¿vale? Los planes de la Vascongada, de los reformadores ilustrados, son en parte rompedores, apostando por la maternidad, apostando por esa excelente madre y buena esposa, de manera que estamos ante los primeros estadios de luego el arquetipo mejor defendido o más extendido en el siglo XIX, que es el llamado ángel del hogar, ¿no? Donde, como os decía antes, las mujeres construyen su propia identidad, no tanto a partir de las Sagradas Escrituras y las diferencias socioeconómicas estamentales, sino a partir de nuevos elementos como son la maternidad, la sensibilidad, el trato social, ese que se les exige, por eso se les educa en el canto, el baile y la música, modelos más racionales y argumentos naturalistas, ¿no? De todas formas, este es el punto de partida para una historia mayor y que se prolongará obviamente durante décadas y un par de siglos hasta el día de hoy.
Y con esto querría daros la palabra a vosotros, a vosotras, y daros las gracias, a pesar de las circunstancias, por el esfuerzo que habéis hecho al venir. Mila esker.